Bien, muy buenos días queridos y queridas estudiantes. El día de hoy, como podrán notar en la pizarra, tenemos por objetivo dialogar respecto a las lecturas que ustedes han realizado. ¿A qué nos referimos con esas lecturas? Especialmente a la página del texto que usted debía leer. Del texto del estudiante estoy refiriéndome. Y esa lectura era el texto Chufa, que está en la página 21. ¿O página 12? No seguro que es la página 12. Ya. Empecemos a construir entonces lo que usted entendió de esta lectura. Todas las personas, por lo menos con las que he conversado, realizaron una muy buena investigación, tienen datos muy importantes, así que necesito que esta clase sea 100% de diálogo, como ahí aparece en el objetivo. Estamos en 45% de exigencia porque no basta con que nosotros entreguemos datos, sino que también saquemos nuestras conclusiones después de haber leído un texto. Así que eso significa un mayor nivel de complejidad. Ya, página 12, muchas gracias entonces por confirmarlo. Entonces, objetivo del día de hoy. Dialogar reflexivamente respecto a sus lecturas y las temáticas sociales allí presentes. ¿Bien? En el caso de Chufa, usted tenía que realizar una actividad. Esa actividad es con nota, obviamente, la segunda nota de esta primera unidad, que luego todas se van a promediar y va a significar una nota directa a la asignatura, coeficiente 1. Lo que yo necesito en este momento es que usted empiece a compartir todos sus resultados. Primero que todo, nos vamos a enfocar en el antes de la lectura. Comienza a decir desde ahora, puede ser a través de audio o en forma escrita, todas las cosas que encontró como antes de la lectura. Puede utilizar el audio, puede utilizar el chat. ¿Qué cosas realizó como antes de la lectura? Cada uno escogía lo que quería hacer. Busqué la información de la autora. Ya. Primero que todo, dato importante, es una mujer. Autora. ¿Qué más? Ya. Autora, más encima es de Chile. Más encima nació en por interno me dicen que sus padres son argentinos. ¿Qué otra información? Tiene 51 años. ¿La gente que sabe restar me puede confirmar eso? Desde ya les digo, o les pregunto, ¿qué pasó en 1973 acá en Chile? La dictadura, profe. Muy bien. Escritora, profesora, escritora, profesora, ¿qué más? Ya, por ahí dice el golpe de Estado. Y ella nació en 1970. ¿Qué significa eso entonces? Estuvo en la dictadura militar, profe. Ya. Ella tuvo que soportar lo que significó la dictadura aquí en Chile. Ella vivió todo el proceso desde pequeña, todo lo que correspondió al golpe de Estado, con todo lo que eso implica, chiquillos y chiquillas, con todo el proceso luego también de retorno a la democracia. Es decir, vivió un evento súper traumático para la nación. Y ella desde su nacimiento que comenzó a vivirlo. Tenía solamente 3 años cuando sucedió todo. Y se crió en ese ambiente.
Ya, datos súper importantes. ¿Qué significa también? Mire, es periodista, es escritora, es profesora. ¿Qué conclusiones usted puede sacar de eso? ¿Cómo es ella a nivel intelectual? Para tener 3 carreras distintas. ¿Que le gusta leer por ahí? Inteligente, ¿Que inteligente, inteligente? profe. Ya, bien. ¿Qué Es más? culta, es culta. Ya, esa es la palabra más importante, que es una persona culta. ¿Alguien más que haya hecho algo en el antes de la lectura? Espera, deje revisar. Espérame. ¿Alguien que no haya investigado, da lo mismo la razón, y que haya hecho otra cosa? ¿No hay nada más de información en el antes de la lectura? ¿Usted no revisó el texto? Ya, Sebastián Muñoz, ¿y qué cosas le llamaron la atención en el texto? ¿Qué cosas? Bien, y antes incluso de leer el texto, hay palabras en color verde, hay fotos de ciudades. La ciudad va a ser importante. Palabras subrayadas. 5 planas, ¿ya? Bien. También es un dato importante. ¿Nada más? Tenía vocabulario chileno, profe. ¿Un vocabulario qué? Chileno. Ya. Súper bien. Vamos a marcar también el vocabulario. Muchas gracias, Fernanda, también por participar, que menciona que existe un pequeño recuadro donde está la información de la autora e incluso aparece una foto de ella. Súper bien. Sí, eso estaba en la segunda plana. Sí, Sandier le ganaron. Pero bien, vamos juntando, vamos generando relaciones en la información. Benjamín Castro, no entiendo por qué escribe su nombre. Ya, vamos generando relaciones en la información. Con solamente lo que sé, si yo leo ese texto sin investigar, me voy a dar cuenta que hay un vocabulario muy cercano a mí, que incluso permite que yo lea con mayor facilidad esto. ¿Ya? Todavía ni siquiera se me menciona dónde está ubicado el espacio de esta historia, pero yo inmediatamente voy a asociar que estamos hablando de Chile. Estamos hablando de Chile y se nos menciona también la capital del país. Solamente con datos así de pequeños, yo inmediatamente me concentro en que estamos hablando de la ciudad de Santiago. Inmediatamente. Y finalmente la capital de este país. ¿Por qué nos importa tanto? Brevemente la historia de ella. Primero que es una persona extremadamente culta, pero sobre todo que por su experiencia laboral, ella se preocupa mucho, y esto lo voy a anotar, ella se interesa mucho por entregar voz a las personas marginadas. Entregar voz a los y las demás. ¿Y por qué será tan importante para ella entregar voz a otras personas? ¿Por qué es tan esencial? ¿Por qué es algo que ella va a dedicar su vida a través del periodismo, de la pedagogía, de la escritura? ¿Qué fue lo que pasó en su vida que es tan importante? ¿En qué momento la gente no tenía voz, no tenía derecho a una opinión propia? ¿Qué fue lo que ustedes mismos consiguieron? Ya, súper bien. Vamos, todo lo que estamos haciendo ahora es interpretar.
Con todos los datos sueltos que tenemos acá, vamos a llegar a conclusiones. De acuerdo a esta misma información, no estamos inventando nada, ¿ya? Ya, y muy bien. Estuvo muchos años la sociedad chilena reprimida por lo que significó el golpe de Estado. Es decir, las personas eran perseguidas por tener una opinión distinta. Y por lo tanto, para ella fue una lucha personal comenzar a entregar voz a las personas marginadas. ¿Quién es el protagonista de esta historia? Y el protagonista de esta historia se llama Chufa, pero les pregunto, ¿por qué Chufa es una persona marginada? ¿Por qué Chufa es una persona marginada? Ya, porque vino del sur de la ciudad, pero dígame por qué Chufa no pertenece al resto de la sociedad. A esas personas que viven en los buenos barrios, a esas personas que tienen educación, que tienen familias unidas, que no necesitan robar para estar manteniéndose bien. Ya por ahí dicen por cómo se crió, que tiene un pensamiento diferente. ¿Qué es lo que pasó con Chufa en su vida? Ya, porque está solo. ¿Y por qué estaba solo? Porque se le murieron los dos papás. Muy bien, era una persona huérfana. Ese es el problema. Los menores de edad, como usted habrá visto en Chile, cuando no tienen un cuidador, ¿a qué lugar se van? Ya, a lo que conocemos como el Sename. A ver, empecemos a revisar entonces. Esta periodista y profesora al mismo tiempo y escritora al mismo tiempo, se interesa mucho por entregar voz a las personas marginadas de la sociedad. Las personas marginadas son aquellos que no cumplen con los estándares de esta sociedad chilena. ¿Cuáles son los estándares de la sociedad chilena? Tener un poder adquisitivo, tener el dinero suficiente, tener la educación también suficiente, una educación completa, que vaya incluso a veces hasta más allá de cuarto medio, tener un buen trabajo, tener una familia tradicional. ¿Y saben qué? El personaje de Chufa arrancaba al 100% de eso. Chufa era una persona que ni siquiera tenía hogar. Ni siquiera tenía hogar, ni siquiera sabía realmente a dónde llegar. No tenía personas cercanas que lo protegieran pese a su poca edad, porque tenía menos de 20 años. Con sus padres fallecidos, no le queda otra que viajar a Santiago intentando buscar suerte. ¿Y por qué es tan importante? En el caso de esta autora, ella trabaja mucho con la ciudad. En la ciudad se ve mucho las diferencias sociales. Se ve incluso la injusticia. La injusticia social. Piensen en Santiago. Ustedes saben que en Santiago existen barrios para personas con dinero, demasiado dinero, y otros barrios que son para las personas clase media hacia abajo. ¿Usted sabe esa diferenciación, cierto? En Santiago. Que hay zonas distintas dependiendo de dónde nació usted, de su capacidad monetaria. Ya, estas diferencias sociales se ven muy notorias en la ciudad. En la ciudad encontramos gente en restaurantes pagando más de 1 millón de pesos, escúcheme, más de 1 millón de pesos en un almuerzo, en un puro día. Y al lado de ese mismo restaurante encontramos personas en situación de calle. Encontramos a menores de edad que están en el Sename, que no tienen ningún tipo de apoyo, ningún tipo de ayuda,
y que algunos incluso se ven en la obligación de sobrevivir de alguna forma, aunque eso sea cometer delitos. Eso se presenta en la ciudad y es súper violenta la ciudad por lo mismo. Incluso usted, cuando vino presencialmente o estuvo a distancia, me dijo que la ciudad de Santiago era violenta de por sí, a tal punto que a usted no le gustaba ir. Usted iba para allá y la gente andaba enojada, andaba molesta, todo era extremadamente rápido. Era una ciudad completamente distinta a Curacaví. Y se notaba, en el contexto se notaba que las personas son distintas allá. En todo ese contexto, imagina entonces un personaje marginado de la sociedad, que ni siquiera tiene las cosas mínimas para sobrevivir, como alimento, como un hogar, como una familia. Se ve la obligación de ir a una ciudad, una de las ciudades más grandes de nuestro país y que por lo tanto corresponde a la capital. Con todo lo que hay en esa ciudad, con toda la injusticia social ahí presente, donde él ni siquiera va a ser visto, pese a que está muerto de hambre, pese a que necesita ayuda, pese a que es un menor de edad que está solo en las calles de esa ciudad. Él es exactamente una persona marginada. ¿Y qué es lo que pretende entonces la autora? Que nosotros veamos a estas personas, porque estas personas existen y están en el día a día. Y lamentablemente muchos y muchas no nos damos cuenta. Actualmente por la situación del COVID, les aseguro, personas como Chufa está repleto en todas partes. Nuestro país está casi a un 60% de desempleo y vamos creciendo cada vez más para llegar al 70%. Piense, de todo el país, 60% de la población no tiene trabajo. ¿Y cómo sobrevive la gente sin trabajo? Tampoco tienen capacidad para endeudarse, tampoco tienen capacidad para pedir prestado. No sé si ha visto en las noticias la gran cantidad de tomas que hay en el país ahora. De tomas, ubicaciones ilegales que las personas por necesidad están realizando. O que algunos se toman las casas y no pagan porque no pueden pagar, no tienen de dónde sacar dinero. Ya, las tomas de terreno, sí, muy bien, Pedro. Si usted ve las noticias de aquí hasta, no sé, el fin de semana, va a notar lo que le estoy diciendo y por qué. Porque estamos en una situación de descontrol absoluto. En la época en que se lanzó este texto, la autora quería dar voz a estas personas que en ningún momento nadie se preocupó de ver. Nadie se preocupó de la gente que estaba en el Sename y lo que ellos estaban viviendo. Dentro del Sename se vive de todo, chiquillos, desde violaciones, maltratos físicos, verbales, emocionales. Existe tanto nivel de violencia contra la gente marginada que incluso ignoramos su existencia. Pero ahora se puede permitir eso, la verdad es que no, porque ahora son muchísimas las personas que están en esta situación. Y acá incluso también tengo que hacer un comentario. La gran mayoría de las personas que en este momento se encuentran en tomas eran personas que tenían una vida completamente normal. Eran personas como usted, como yo, que tenían un hogar, tenían condiciones de vida más o menos buenas, incluso ellos mismos y mismas se definían como personas de la clase media, a ese nivel. Y de un día para otro, vino el tema de la cuarentena, vino el tema del COVID, no encontraron trabajo para nunca más. Las personas que tienen trabajo les cancelaron sus contratos y no están recibiendo ningún tipo de dinero. Y en todo ese contexto que le estoy diciendo, ¿nosotros podemos quejarnos de la gente marginada? ¿Podemos tratarlos mal? ¿Podemos decir que son aprovechadores? ¿Podemos decir que quieren todo gratis? Oiga, en cualquier momento puede ser usted. Hay personas que incluso, yo creo que a nivel familiar, más de alguno conocerá a alguien que perdió su trabajo o que era una persona que trabajaba independientemente vendiendo cosas y ahora ya no lo puede hacer.
Ya, y tal como dice Martina, siempre se juzga a las personas, pero no, finalmente, no se ve el contexto. Y Luis, preocúpese de la clase y después hablamos de cuándo coloca presente. En el caso de Sebastián, muchas gracias por comentarlo. Claro, hoy día son ellos los marginados, pero mañana podemos ser nosotros. Y lo podemos ser en cualquier momento. Es cosa que algo pasa en su familia, X situación, y usted se puede ver obligado a lamentablemente tener que vivir en la calle, o tener que vivir con otra familia en la casa de otra persona. ¿Bien? ¿Por qué es tan importante este texto entonces? Porque se apega a la realidad. Esto es el Chile actual. Eso es lo que está pasando. Eso está pasando fuera de su casa. ¿Ya? Entonces por eso necesito que le tome la seriedad necesaria. Esto es un texto que posiblemente le habrá dado pena, algunos no lo habrán entendido mucho, pero ¿sabe qué? Si recién se dio cuenta de la profundidad de este texto, por favor léalo, porque en serio, hoy día son ellos y en cualquier momento puede ser usted. Bien, si yo estoy diciendo todo esto y estamos hablando sobre los viajes, estamos hablando sobre el equipaje esencial, que se llama así esta unidad, dígame usted, ¿cómo se sentirá Chufa con todo su contexto estando en Santiago? ¿Cómo se sentirá este personaje principal con todo el contexto que hemos visto? De él llegando a Santiago solamente con un pan. Ya, por ahí dicen desorientado, ya. De hecho, piense, ¿cómo usted se siente cuando va a Santiago? Cuando va a Santiago en bus, obviamente, porque si lo llevan en auto con todas las comodidades. Ya, desorientado, a ver. Nuevamente estamos interpretando. Preocupado, desolado. Y muchas gracias, Sebastián, por eso. En la historia se habla sobre hormigas. ¿Por qué hablamos de hormigas en Santiago? ¿Alguien Porque hay entendió? mucha gente. Hay mucha Dígame. gente. Ya, hay mucha gente. ¿De qué se encargan las hormigas? ¿O qué hacen las hormigas? ¿Alguien se ha dado cuenta? ¿Tienen colonias? Por eso están Trabajan en todas juntas. conjunto. Trabajan en ¿Trabajan en conjunto. qué? ¿Trabajan En conjunto. juntos? Muy Conjunto. bien. Muy bien, trabajan juntos, son obreras. Ya, ahí, como dice Benjamín Castro, en Santiago, claro, hay mucha gente, trabajan y se mueven todo el día. Pero ojo, entonces, ¿qué decimos de la ciudad? Que es como un hormiguero, donde la gente solamente se dedica ¿a qué? A trabajar, a producir. Las A hormigas, trabajar y producir comida. claro, las personas trabajan para sobrevivir en un ambiente extremadamente difícil y violento, que es la ciudad. Vamos a colocar acá. La ciudad, entonces, es finalmente igual que este hormiguero. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque si ustedes no lo sabían, las hormigas viven solamente para trabajar. Están en todo momento trabajando para la colonia, trabajando para la reina, para nada más. Cuando usted ve a una hormiga paseando, no está yendo al mall esa hormiga, se lo aseguro. Esa hormiga no está yendo al mall, esa hormiga no está yendo a pasear. Abran los malls, leí por ahí. Esa hormiga no está yendo al Cefam, no va a ir a tomar un mote con huesillo a la plaza. Esa hormiga está trabajando. Viven solamente para trabajar y producir. Y nuevamente, si viven solamente para eso, ustedes se darán cuenta de cuáles son sus condiciones de vida. Por eso existe una comparación, y es súper triste la comparación, porque finalmente es real. Tal como dice Martina en el chat, es igual que todos los chilenos. Es lo mismo. Es igual que todos los chilenos de la clase media. Estamos en un hormiguero.
produciendo solamente para una persona que está en otro nivel de jerarquía. Ni siquiera, porque las hormigas no trabajan para ellas, trabajan para un superior. Entonces Chufa llega a este hormiguero, a un hormiguero al que ni siquiera pertenece, porque él todavía ni siquiera tiene trabajo, ni siquiera tiene cómo mantenerse, ni siquiera tiene una familia que lo pueda apoyar. Y llega a esta ciudad extremadamente violenta como un hormiguero. ¿Con quién se contacta él cuando llega a Santiago? ¿Con el tío? ¿Ya? ¿Pero el tío lo invitó? No, de hecho, Chufa llega a Santiago haciendo presión. Haciendo presión se contacta con él por si lo recibe como una última opción. Tal como dice Antonia, él lo llama al tío. Y lo peor de todo esto, como dice Sebastián, el tío ya sabía que sus padres habían muerto. Ya sabía la situación de Chufa. Y aún así, él no lo invitó. Simplemente se vio sorprendido porque este niño llegó a la ciudad y, claro, no podía negarse a recibirlo, por la lástima que le podía generar la situación. Pero en ningún momento lo invitó. En ningún momento hubo la preocupación de un familiar de decir, ven a mi casa. Incluso, ¿qué se nos da a entender de acuerdo al texto? Que primero que todo podemos sacar como conclusión que no fue empático, que tuvo cargo de conciencia y que finalmente se vio obligado a recibirlo porque no quedaba otra. El niño ya estaba ahí, ya estaba dentro de la ciudad. Y podemos entender entonces, interpretar, de acuerdo al mismo texto, podemos sacar la conclusión que, claro, se vio en la obligación de recibirlo. ¿Y Chufa estaba contento con eso? ¿Se sentía cómodo pidiendo esta lástima de que alguien lo quisiera? La verdad es que no. Y de hecho, a lo largo del texto constantemente está diciendo que el tío le da lo mismo, que no va a volver a esa casa. Cuando él lo invitan a otra porque le ofrecieron un trabajo breve para ir a confirmar algo, él dice, no, yo prefiero quedarme en otro lugar. Incluso, y muchas gracias Fernanda por lo que aportó por interno, incluso llegó a tal punto de soledad que prefería quedarse en el departamento de gente extraña, sin ni siquiera temer lo que iba a pasar con su vida, sin ni siquiera dudar de qué le podían hacer. Era tal nivel de marginalización, tal nivel de pobreza, de no tener oportunidades, que incluso pensó, tal como dice Sebastián, quedarse en ese lugar, aunque fuera unos pocos días, pero solamente para tener un lugar donde poder cobijarse. Fue lo primero que pensó, de hecho, para no llegar donde el tío. De hecho, una de las partes más fuertes de la historia es que él miente. Él tiene que mentir e inventa una familia. Solamente para disimular en este hormiguero, para ser parte de él. Que tenía que ir a cenar con su familia. Ah, y lo peor de todo, y esto ya es lo más triste, ¿por qué tenía que cenar en la noche? ¿Por qué iba a ser tan importante? Y que por lo mismo los extraños lo invitaron. Porque era Navidad. Por esa situación. ¿Bien? Entonces, en un momento, y de hecho, claro, cuando iba en una dirección, se encuentra con uno de estos viejos pascueros que también en una situación de marginalidad tenía el traje y todo, pero ni siquiera se parecía al viejo pascuero porque estaba completamente triste e igual de desolado que él. Pero, ¿qué me interesa de esto? Si usted hubiera leído el texto por encima, si usted no se hubiera preocupado de hacer la tarea, usted hubiera leído el libro nomás. Lo hubiera leído y no lo hubiera entendido. Pero si yo me tomo el tiempo de ver lo que tuvo que vivir la autora, si más encima sumo eso, los elementos que nos entrega el mismo texto, el ambiente, los personajes principales y secundarios, ¿ya? Si yo me preocupo también
de todo lo que va a significar el ambiente. Si busco todas las marcas textuales, ¿qué va a significar? Que yo realmente ese texto lo pueda entender. Y este texto realmente era más profundo de lo que usted en un momento pudo haber imaginado. Es una crítica social. De hecho, por acá, por eso que era la temática social presente. ¿Ya? Pucha, profe, le iba a decir algo por el chat. Pero escriba. Está abierto ahora. Pucha, tenía el Medio Testamento, pero pucha, profe. Ya. Debes escribirlo de nuevo. Así que eso, chiquillos y chiquillas, los textos toman otro color cuando usted realmente se los toma en serio. Y esto es una crítica claramente porque ¿sabe qué? Esta población existe. Lo que usted ve como un solo personaje con un nombre extraño que le puede causar risa, oiga, eso es más del 60% de la población en Chile y está aumentando al 70%. 70% de las personas adultas no tiene cómo mantenerse en su día a día. Está en situación casi de pobreza. ¿Se da cuenta de eso en el país en el que está viviendo? Ya, incluso acá Fernanda entregó un dato súper importante por interno que habíamos olvidado mencionar. Cuando llegan personas a la casa, como a esta casa de los extraños, Chufa piensa hasta en matarlos, hasta en ir a buscar un cuchillo para poder defenderse. Y muchas gracias también por ese detalle, Sebastián, que una marca textual súper importante en el texto, cuando le dicen la palabra hijo. Por primera vez en su vida, alguien, una persona extraña, le había dicho hijo. Y obviamente él se molestó y se enojó porque nunca en su vida lo habían tratado así. De hecho, al comienzo del texto nos describen a este personaje como una persona que hasta físicamente se le notaba su desnutrición, a ese nivel. ¿Se entiende? Ya. Este texto, que solamente hicimos una introducción en este momento, lo vamos a volver a repasar. Lo vamos a volver a retomar durante todo el resto. F por el chofer. Lo vamos a volver a retomar para el resto de clases, ¿ya? Ah, y de hecho, también gracias Martina por comentarlo, lo primero que hizo al llegar a la casa de los extraños fue comer, como ir a robar un pan, por así decirlo, ¿ya? Y robarse un pollo. Y ahí vi comentario Sebastián. Ya, así que eso, chiquillos y chiquillas, los dejo porque ustedes tienen otra clase en este momento, así que este video lo voy a subir luego a la plataforma, ¿ya? Nuevamente, hagan la tarea que estuvo pendiente para esta semana porque este texto lo vamos a utilizar siempre. Todas las cosas que veamos nos vamos a referir a este texto, ¿ya? Ya, chao, que estén muy bien. Nos vemos.